¿Por qué estudiando en tu casa te sale todo perfectamente bien y casi no te equivocas al momento de estudiar? Pero llegando al examen, simple y sencillamente no funciona o parece que no funciona nada. Te sientas a estudiar en tu casa y haces lo que parece lo más lógico del mundo al momento de estudiar, que es hacer 10, 20, 30 o X cantidad de ejercicios del mismo tema hasta dominarlo. Y llegas al examen y resulta que no funciona lo mismo que habías estudiado una noche antes, un día antes o una semana antes. Crees saberlo porque lo practicaste 1000 veces y cuando llega el examen simplemente truenas como fiesta patronal. Cuando pasa eso, mucha gente se convence de que simplemente no estudió lo suficiente o que se puso demasiado nervioso, nerviosa y pues se confundió al momento de contestar. Pero muchas veces, en muchísimas ocasiones, el problema realmente no es cuánto estudiaste, sino cómo estudiaste. Es que en casa es nuestro espacio seguro. Nosotros tenemos la decisión del orden en el que vamos a estudiar y en el que vamos a ver la información. Pero si algo o alguien te cambia ese orden, te altera poquito los datos, te pone alguna característica distinta o simplemente te hace perder el control de lo que puedes manejar, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas en el examen. Y naturalmente, los exámenes no los controlan los alumnos. Entonces hoy vamos a hablar efectivamente de eso. ¿Por qué repetir una sola cosa, un mismo tema hasta el cansancio y cubrir todo el temario habiendo repetido tema por tema hasta el cansancio parece o hace parecer que aprendes cuando en realidad no es cierto? Y también qué hacer en su lugar. Así que quédate que esta es la 19ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a hablar de una técnica que al principio se puede sentir bastante rara, puede sentirse también un poquito agresiva, incluso puede ser algo cómoda y llegar a ser hasta un punto cruel. Pero, ¿y si te dijera que la solución es justamente el problema que queremos evitar? Si te dijera que mezclar la información funciona mucho mejor que ver los temas aislados 1 millón de veces antes del examen. Eso es el estudio intercalado. Y ahorita que mencioné mezclar, no significa agarrar todos los temas y aventarlos en una licuadora como si fuera licuado de plátano con arándano. Tampoco se trata de meter todo el mes de estudio en media hora solamente para sentir que avanzaste rápidamente. No. El estudio intercalado es alternar tipos de problemas, temas cercanos que tengan algo en común o formas de práctica que se parecen en alguna medida lo suficiente como para poder conectarlos o lo suficiente como para poder generar confusión, pero al mismo tiempo también lo suficiente como para obligarte a distinguir qué tema es y qué debes hacer en esos temas. Y esa es la clave central del estudio intercalado. En los exámenes va a venir todo revuelto, como un huevo revuelto con todo ahí mezclado. La diferencia es que en el huevo sí podemos ver que tiene jitomate, que tiene cebolla, que tiene salchicha, que tiene queso, que tiene jamón, lo que sea que le pongas al huevo revuelto, ¿no? Pero en los exámenes solamente vemos texto, solamente vemos numeritos, solamente vemos fórmulas. Y a veces nos confundimos de si una es esta o de aquella, o cómo era el procedimiento de esto y de aquello, y qué sabe qué hizo. El problema es que cuando haces 10, 20, 30 o X cantidad de ejercicios seguidos de un mismo tema, muchas veces no estás aprendiendo a pensar cómo resolverlos. Solo estás aprendiendo a seguir una secuencia ordenada de pasos, suponiendo que ya sabes que sigue. En este caso, suponiendo que después del ejercicio 1, el ejercicio 2 se resuelve exactamente igual. Y el ejercicio 3 igual. Y el 4 igual. Y en los exámenes eso no funciona así. Y el problema es que cuando estamos estudiando de esa forma, el primer ejercicio que practiques o el primer problema que resuelvas, tal vez medio te hace pensar. El segundo probablemente te haga pensar un poquito menos o te genere una nueva duda o tengas que resolverlo de otro método.
que no habías hecho bien al principio, el tercero tal vez se te hace más fácil, el cuarto se te hace todavía más simple y del quinto en adelante simple y sencillamente funcionas en autopilot, ya ni siquiera piensas qué estás haciendo, porque sabes que del 5 hasta el final de los ejercicios es del mismo tema y por lo tanto se resuelven igual. Y como se resuelven igual, simplemente apagas tu cerebro y dejas que tu mano escriba sola lo mismo que ha escrito en los últimos 5, 4 o X cantidad de ejercicios. Y apagar el cerebro se siente muy cómodo, te despreocupas, te dejas de estresar, pero apagar el cerebro en un examen en realidad es lo último que deberías querer. Porque estudiando 10 o 20 o 30 o 50 o la cantidad que sea de ejercicios iguales, pues simplemente estás mecanizando la información, no estás aprendiendo realmente. Y como ya dijimos, el problema es que en el examen te lo van a cambiar o va a venir algo diferente y ahí se te van a cruzar los cables. Imagínate el álgebra. Te ponen 10 ecuaciones del mismo tipo, digamos ecuaciones lineales. Tienes que encontrar cuánto vale la variable que te ponen. La primera te cuesta algo de trabajo. ¿Te acuerdas que se debe despejar haciendo la operación contraria y la operación que esté más alejada de la variable para que la afecte menos y vas haciendo la secuencia de pasos hasta despejar X ecuación? La segunda te cuesta, pero te cuesta un poquito menos porque ya hiciste la primera bien, y etcétera, etcétera. La tercera ya sabes cómo es el procedimiento. Por lo tanto, de la cuarta en adelante, la décima, la última, pues ya ni hablamos, ya no estás pensando, sabes que se debe hacer exactamente lo mismo, pero no estás pensando, solamente estás repitiendo. Y si todos los ejercicios se parecen, pues claro que te va a salir bien solamente repetir lo que te funcionó al principio, porque todos son iguales. Pero si todos son iguales y todos los resuelves así y solo te enfocas en este tipo de procedimientos, a pesar de ser ecuación lineal, el día que te pongan en el examen este tipo de ecuación, no vas a saber qué hacer porque no es lo mismo que tú practicaste. Es del mismo tema, pero son ejercicios diferentes. Entonces, en lugar de enfocarnos solamente en esto, y en lugar de enfocarnos solamente en esto, pudimos habernos enfocado en esto y en esto también. Y si solo practicaste esto y no pudiste con esto, imagínate qué va a pasar cuando te aparezca esto. Y si después aparece un problema verbal que tengas que razonar, y si después vienen fracciones algebraicas, y si después vienen otras cosas, y nos vamos a empezar a cruzar los cables de cómo se hacía y nos vamos a trabar y nos vamos a poner en blanco. Pues el estudio intercalado sirve específicamente para eso, para obligarte a detectar qué tipo de cosa tienes enfrente y cómo se hacía, independientemente del tema que sea. No encasillarte a un tipo de tema, sino saber que además de esto, existe esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro, que puede venir en el examen y estar preparado o prevenido para todo. Y para sorpresa de nadie, eso en la escuela casi nunca se hace o se entiende para empezar. La lógica escolar suele ser, primero, domina esto. Y ya que domines solo y exclusivamente esto, ahora sí vamos a hacer 1000 repeticiones. Obviamente no vamos a hacer 1000. Tantas repeticiones solamente de esto que se supone que ya entendiste. Oye, me va relativamente bien, pero necesito 80 aciertos de 100. Ah, bueno, pues sigo practicando, sigo practicando, sigo practicando, sigo practicando, sigo practicando. Pero seguimos solamente en ese tema. Y a pesar de sonar ordenado y de parecer lo más lógico posible, el problema es que, lo mencionamos en el episodio pasado también, cuando vemos el nuevo tema, olvidamos el anterior y con el nuevo tema nos confundimos de cómo se hacía el anterior, porque los estamos viendo por separado. No estamos comparando, contrastando para saber, este se hacía de esta forma y este se hacía de esta otra forma. O esto lleva cierto procedimiento y este lleva un procedimiento distinto. Simplemente vemos el nuevo tema, olvidamos el anterior y cuando aparecen en el examen no nos acordamos de cuál es cuál. Y a pesar de que estudiar en bloque, o sea, viendo solamente un tema, encasillándonos en un tema, se siente, o mejor dicho, otorga una sensación de seguridad, lamentablemente no necesariamente eso significa que estás más preparado o que ya aprendiste el tema o que estás listo para un examen. Y lamentablemente de eso no nos damos cuenta en muchas ocasiones hasta que tronamos el examen. Aprender también es reconocer qué debes hacer en cierta situación. ¿Cuál procedimiento necesitas? O para empezar, si necesitas un procedimiento.
Y también reconocer cuando lo que tienes enfrente no es lo que pensabas que era. Y lamentablemente eso no se puede entrenar haciendo repeticiones infinitas de un mismo tema. Por eso es que el estudio intercalado al principio se siente más difícil, porque en realidad sí lo es, pero que sea difícil no debe percibirse como que es un castigo o como que le estás batallando de a gratis. Se debe percibir como un reto, porque es difícil, porque te obliga a entrenar el hábito de pensar cada vez que tengas que hacer algo. En lugar de irte en autopilot y que salga lo que salga y que ChatGPT nos ayude a resolver los ejercicios, en lugar de eso, tú vas a tener que pensar. Y sabemos que pensar no nos gusta. No nos gusta a nadie pensar. Pero por eso se siente difícil. No porque sea algo realmente más batalloso nomás por batallar, sino porque nos entrena un hábito que como no estamos acostumbrados a hacer, nos cuesta trabajo, pero que con la práctica nos va a poner tremendamente por delante del resto de la gente, de quien tú me digas. Y a pesar de que estamos hablando para la escuela, esto del estudio intercalado o de la práctica intercalada tiene aplicaciones y tiene función en casi cualquier ámbito que veamos. Tomemos, por ejemplo, algo que a mí me fascina, el fútbol. Si a ti no te gusta el fútbol, créeme que el ejemplo te va a quedar bastante claro. No necesitas saber de fútbol. Tomemos al portero. El güey que se para debajo de los 3 postes de la portería para intentar detener el balón y que no le hagan gol al equipo. Si al portero le tiran en los entrenamientos 100 veces, le hacen el mismo tiro, está la portería, y le tiran siempre aquí, 100 veces seguida aquí y aquí, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 75, 100 veces seguidas ahí. Obviamente el portero se va a volver un experto en atajar el balón en esa parte. Y cada vez que le hagan un tiro que sea similar a lo que practicó 100 veces seguidas, pues claro que va a poder. Se va a volver un experto terrible atajando balones en el poste, en la base del poste derecho. Pero solo porque pueda atajar un tipo de tiro, no quiere decir que ya esté listo para un partido ese portero. Porque el balón puede venir por arriba, puede ser un tiro hacia arriba, puede ser un centro, un rebote, que el balón viene botando. Podrían ser infinidad de tiros que solamente por practicar uno, no podemos decir ya estar preparado para todos. Eso mismo sucede al momento de estudiar. Y tiene sentido en el deporte, no solamente en el fútbol, porque los deportes mezclan jugadas. La vida mezcla los sucesos, los exámenes mezclan los temas, los trabajos mezclan las actividades. Pero la escuela, que es la que debería enseñarnos a aprender, no lo hace. Y como replicamos lo que vemos y lo que hacemos en la escuela, lo hacemos en la casa, y por eso luego tenemos la sensación de frustración de decir, sí me lo sabía, pero como que me confundí, como que no me acordé. O incluso peor, decir, es que si sí me lo sabía, ¿por qué está mal? Si lo practiqué 1 millón de veces. O, lo que ya dijimos, sí me lo sé, pero no así, porque no lo estudié así. Y ahorita estamos hablando de que si el fútbol o de que si estudiar un mismo ejercicio, pero veamos una aplicación un poquito más real, una aplicación un poquito más práctica, valga la redundancia. Supongamos anatomía humana. Algún estudiante se avienta primero solo el sistema óseo, los huesos. Luego puro sistema muscular, no sé si se llama así, médicos, perdónenme, pero puros músculos, ¿no? Primero te aventaste 1 hora solo los huesos, luego te aventaste 1 hora solo los músculos. Y luego al día siguiente te aventaste 1 hora solo el sistema nervioso. Cada uno lo estudiaste por aparte. Y en el examen viene una pregunta de qué estructuras intervienen en el movimiento de la pierna. Tú puedes ser que te acuerdes de una de las tres, que digas, me acuerdo de los nervios que pasan por ahí, pero se me olvidó el nombre, porque lo vi por separado y no sé este músculo, cómo se llama, y no sé con cuál nervio conecta, porque vi el nervio, pero no vi en qué parte del músculo ha pasado, o algo similar. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, porque lo viste como si vinieran aparte, sabiendo que están conectados. Esto se explica en medicina, pero también puede suceder en cualquier otra área de académica, en odontología, en finanzas, en psicología, en ingenierías, en arquitectura, en todas las áreas de estudio, en todos los temas académicos, siempre hay
temas que van conectados. El problema es verlos como si estuvieran aislados. Incluso, como pequeño tip, en el momento que los ves conectados, entiendes para qué sirven en la vida. Y ahora vamos a detenernos un poquito para recordar un concepto que dijimos al principio. Intercalar no es mezclar a lo bruto, no es un tema de bioquímica ahorita y al rato un tema de histología y al rato un tema de farmacología y al rato otra vez un tema de bioquímica y después un tema de anatomía y después un tema de embriología otra vez y después, o sea, no va de mezclar nomás por mezclar así, no. Aunque en realidad creo que lo que acabo de decir nadie lo haría en su sano juicio. Intercalar más bien es alternar entre conceptos o entre elementos que comparten algo, pero obviamente que no son lo mismo. Temas cercanos, variantes de una misma situación o de un mismo concepto, ejercicios donde tienes que decidir qué procedimiento usar, tal vez alguna teoría o temas que estén de alguna u otra forma dentro del mismo campo. No es lo mismo decir una columna en ingeniería que hablar tal vez de la función económica del elote. No tiene nada que ver. Pero claro que tiene que ver una viga, o digo, una columna en una construcción con tal vez el cimiento. Claro, ahí sí tiene que ver. Serán temas separados, pero están de alguna forma conectados. Por ejemplo, en literatura hablemos de las figuras retóricas. Todas las figuras retóricas emplean el sentido figurado, pero no todas expresan el mismo mensaje. La hipérbole, por ejemplo, expresa una exageración irreal. Entonces, siempre que yo quiera exagerar, voy a utilizar la hipérbole. Pero, a pesar de que la hipérbole utiliza sentido figurado, no va a expresar el mismo mensaje o la misma idea que una prosopopeya. La prosopopeya busca dar vida, conciencia o voluntad a las cosas inanimadas, las cosas que no son seres humanos. Entonces, si yo quiero dar vida, conciencia o voluntad, no voy a decir una exageración, a pesar de que ambas tengan sentido figurado. Tienen un punto en común, pero son temas diferentes. Entonces, lo que podría hacer sería estudiar la hipérbole durante 10 minutos, ver ejemplos, tratar de entender la hipérbole. Luego, ver solamente la personificación, o prosopopeya, también se le llama así. Entender la prosopopeya, ver ejemplos, y ya que entendí las dos por separado, ahora estudiarlas juntas. ¿Por qué decir, o por qué el hecho de decir, te extrañaré 1000 años, a pesar de que tiene sentido figurado, no es una personificación? Bueno, porque te extrañaré no tiene un sujeto que no sea un ser humano. Te extrañaré yo soy un ser humano. Entonces, si yo soy un ser humano, no estoy personificando nada, porque ya soy una persona. Entonces, por eso no es una personificación. Y ya que entendí esa diferencia entre esas dos figuras, veo una tercera figura y luego las comparo entre sí. Eso es un estudio intercalado, ver distintos temas y luego mezclarlos. Y dicho esto, déjame darte una pequeña advertencia sobre esta técnica. Como el intercalado se siente mucho menos fluido, porque como que se siente que nos estamos deteniendo y stop y stop y pensar y esto, pues mucha gente cree que está resultando peor y que no sirve, porque no está avanzando a la velocidad que avanzaría estudiando por bloques. Si te estás trabando más, es porque ahora te estás deteniendo más. Sí te estás deteniendo, esa parte no es mentira. Pero la razón de que te estés deteniendo no es porque entiendas menos, es porque estás pensando más. Ya no vas en piloto automático a lo mero güey, solamente contestando una tras otra exactamente igual, sino que te estás deteniendo a ver similitudes, diferencias, razonamientos, propiedades, comparaciones. Y como estás pensando más, te encuentras con más errores, te encuentras con más dudas y pareciera sentirse que estás avanzando a un ritmo menor. Incluso podría sentirse menos, o podría sentirte, mejor dicho, menos inteligente. Pero algo que yo le siempre digo a mis alumnos es que sentirte menos inteligente, esa sensación no siempre indica que realmente esté pasando eso. El hecho de que te sientas con cierta duda al momento de estudiar algo no quiere decir siempre, o no es garantía de que no estés aprendiendo. Solamente es garantía de que te está costando algo de trabajo. Y la escuela se agarra mucho de esto porque deforma esta idea de que debes avanzar rápido porque premia las ejecuciones ordenadas y rápidas. Recuerda que en la escuela no nos enseñan a pensar,
nos enseñan a seguir instrucciones. Y por lo tanto, claramente, el alumno que repite todo sin rechistar, sin pensar y que simplemente se va en autopilot haciendo lo que el profe le dijo, pues claro que se ve mucho mejor. Y lamentablemente aquí, paradójicamente, lamentablemente, aunque no es lamentable, no podemos decir que la escuela haga esto del intercalado mal, el estudio intercalado que lo realice mal. No podemos decir que lo haga mal. Y la razón de que no podemos decir que lo haga mal es que no podemos decir que lo haga. La escuela simplemente no lo hace. Un tema, visto, desechado. Otro tema, visto, desechado. Otro tema, visto, desechado. Y de repente en el examen nos meten todos los 20 temas que vimos en una semana, como si siempre los hubiéramos visto conectados, simplemente los desechamos y de repente mágicamente en el examen aparecen todos mezclados uno tras otro y en muchas ocasiones ni siquiera vienen en el orden que los vimos en la semana en la escuela. Vienen literalmente aleatorios. Primero puede venir el tema más reciente y hasta el final puede venir el más antiguo o en medio puede venir el más antiguo. Entonces, como viene completamente mezclado y revuelto, no sabemos qué orden seguir. Y como no sabemos qué orden seguir, nos hacemos bolas porque así no lo vimos en la escuela y porque así no lo estudiamos. Y para que comiences a practicar el estudio intercalado sin complicarte demasiado, puedes hacer lo siguiente. Toma una sola materia, solo una, y toma un tema hasta dividirlo en partes muy pequeñas. En lugar de estudiar esas partes pequeñas que podríamos encontrar en cualquier tema o en casi cualquier tema, primero voy a estudiar esto y luego esto otro, estúdialo todo de golpe. Serán 4 o 5 cosas distintas dentro del mismo tema, pero esas 4 o 5 cosas distintas, estúdialas juntas en la misma sesión de estudio, en lugar de ver solo una, y solo otra, y solo otra, y solo otra. Estúdialas todas juntas. Recuerda utilizar al principio información manejable, pequeño. No vamos a agarrar el tema de todo el mes, o los temas de todo el mes, y lo vamos a querer fragmentar. Toma tal vez el tema de hoy, solo el tema que hayas visto hoy, en los subtemas que hayas visto y estudia todos los subtemas de golpe. Todos juntos, compáralos, diferencialos, semejanzas, hasta que ya más o menos te quede claro qué es de cada tema y por qué se pueden conectar con los demás. La meta simple y sencillamente con esto es que seas capaz de darte cuenta, de reconocer qué tema tienes enfrente al momento de que se te haga una pregunta. Y además de esto, al momento de estudiar, ten a la mano los apuntes o los libros de los temas que vayas a estudiar, los subtemas que vayas a repasar. Primero ves tus apuntes, y luego corroboras con los temas, y luego ya no ves los apuntes, ahora tratas tú de acordarte, y así vamos conectando la repetición espaciada con el recuerdo activo, ahora con el estudio intercalado. Si ya puedes recuperar en tu mente información sin verla, si ya tienes el hábito de repasar ciertos temas después de cierto tiempo, pues ahora la técnica que estamos platicando del estudio intercalado sirve para estudiar mejor, para que el tiempo invertido y de lo que nos acordemos podamos utilizarlo realmente donde sí toca y no confundirnos y no depender de que siempre va a estar todo perfectamente ordenado así como lo estudiamos. De hecho, en pocas palabras, el estudio intercalado sirve para aprender a funcionar cuando no hay un orden y que en realidad en la vida así funciona. No podemos decir que el día va a pasar exactamente como lo tenemos en la mente. Puede haber un imprevisto, puede haber una pregunta diferente, puede haber vocabulario diferente, puede haber un orden diferente, puede haber no un orden, puede haber cualquier cosa y el estudio intercalado nos da la seguridad y la tranquilidad de que venga lo que venga, de la forma que venga, lo voy a poder resolver. Porque la realidad es que en la escuela casi nunca sucede, en el trabajo nunca sucede, en los deportes difícilmente sucede que alguien aparezca con un letrerito de colores y te diga, esto se resuelve así, para esto vas a utilizar esta fórmula, el atacante va a llegar por este lado, no va a pasar. Simplemente te van a sorprender, van a pasar cosas que tú debes estar prevenido. Ah, esto se puede resolver así, esto otro se puede resolver de esta otra forma. Esto no se puede resolver de la forma de acá porque son problemas diferentes. Eso es lo que tenemos que empezar a discernir. Y el estudio intercalado nos sirve para eso. Y sí, al principio te va a hacer sentir más lento. Ya dijimos también que hasta te puede hacer sentir más torpe. Incluso te puede generar más dudas. Pero eso no significa que no esté funcionando. Recuerda que llegamos hasta donde nuestros límites
nos permiten. Y expandir esos límites, claro que nos va a costar trabajo. El estudio intercalado también funciona para eso, para ayudarnos a expandir los límites de nuestras capacidades. Así que la próxima vez que estés repasando algo y lo estés repitiendo una y otra y otra y otra vez, antes de continuar, tómate un pequeño momento para pensar, solo lo suficiente para tratar de darte cuenta si realmente ya lo dominaste o si solamente te parece algo familiar. Y si ya nos detuvimos a pensar cómo resolver algo o cómo identificar cierta información, ya repasamos, ya recuperamos la información de nuestra mente sin necesidad de un apoyo visual. Y además, ya logramos discernir la información, ya estamos entrando al terreno de pensar. Pues entonces viene una nueva técnica para estudiar. Una técnica que si la combinas con estas otras tres, vas a ponerte todavía más por delante de la gente. Porque la gente que crea información se le reconoce y se le valora. Y por crear información me refiero a nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevos atajos, nuevas formas de hacer algo. Crear información. La gente creativa. Y la gente creativa puede ser no solo un científico que descubre una nueva fórmula, una nueva medicina, no solamente un ingeniero que descubre una nueva forma de hacer una casa o un edificio, no. La gente que sabe cómo hacerlo puede crear cosas siendo, como se dice coloquialmente, simples mortales como nosotros. Alguien por la calle, una mujer en su casa, un hombre en su cuarto, un niño jugando videojuegos, cualquier ser humano puede crear información. Pero eso lo platicaremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente es aprender.